¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de sistemas de potencia. En esta ocasión vamos a abordar el tema de la reactancia inductiva de líneas trifásicas, pero en configuraciones con múltiples conductores por cada fase. Aquí en esta figura tenemos arreglos comunes de líneas trifásicas que tienen más de un conductor por cada fase. Por ejemplo, en esta parte tenemos una línea de dos conductores por cada fase, con un espaciamiento entre conductores a una distancia d. Tenemos fase A, fase B y fase C. Tenemos en la parte del medio una línea de transmisión trifásica con tres conductores por cada fase, y en la parte de abajo una línea trifásica con cuatro conductores por cada fase. Aquí tenemos las distancias. En este caso tendríamos una configuración en triángulo equilátero por cada fase, donde la distancia de cada lado del triángulo es la distancia d. Aquí en configuración cuadro, cada lado del cuadro sería una distancia marcada como d. Estas configuraciones son muy utilizadas en líneas de alta tensión, de extra alta tensión, como se muestra en esta que sostiene las líneas de transmisión de alta tensión. Tenemos en este caso dos conductores por cada una de las fases. ¿Para qué se utilizan estas configuraciones? Pues esta configuración permite reducir lo que es la reactancia inductiva de la línea, la reactancia total de la línea, al aumentar con dos conductores, al aumentar el área de la sección transversal total por cada una de las fases en los conductores. Entonces eso permite reducir lo que es la reactancia total de la línea. Por otro lado, tenemos el efecto corona que se produce en las líneas de muy alta tensión, arriba de 230 kV, que eh, el efecto corona es la ruptura de la rigidez dieléctrica alrededor de los conductores. Esto ocurre cuando, debido a la alta tensión y debido a a la contaminación ambiental de los conductores, o la deformación o superficies irregulares de los conductores, se produce la ionización del aire alrededor de estos conductores. Esto implica que pues el aire que era aislante alrededor de los conductores se vuelve un conductor también. Se producen ciertos chisporroteos, ciertos destellos de este tipo, o a veces percibidos como zumbidos en instalaciones de alta tensión. Seguramente han escuchado algunos zumbidos cuando se acercan a torres de alta tensión. Ese efecto corona pues es un efecto indeseable porque produce fugas de corriente de tipo fugas de línea tierra, aunque pues son muy pequeñas las pérdidas comparadas con la corriente o la potencia que se transmite a través de las líneas. Pero finalmente es un efecto indeseable. Poniendo conductores en paralelo, como indicábamos aquí, varios conductores por fase, por ejemplo dos conductores, tres conductores por fase, esa configuración contribuye a aumentar el área alrededor de los conductores y contribuye a reducir precisamente ese efecto corona, ese efecto indeseable corona. En líneas de transmisión se utilizan configuraciones de 2, 3, 4 conductores, por ejemplo a través de separadores, poniendo separadores en los conductores por cada fase, como se muestran aquí. Son ejemplos de separadores para 2 conductores, 3 conductores, 4 conductores. Bien, entonces en configuraciones de ese tipo, el cálculo de la inductancia lo vamos a realizar de forma muy similar a como lo hemos hecho en los videos anteriores. Nosotros tenemos una expresión para el cálculo de la inductancia por cada una de las fases. Para la fase A, por ejemplo, tenemos una expresión como esta, que sería la inductancia, sería la relación de flujo en unidad de corriente, entre corriente, por cada una de las fases. Hay que recordar que en videos anteriores estas líneas de transmisión están transpuestas a cada tercio de la línea, es decir, la transposición implica cambiar el conductor de cada fase, ponerlo en la posición del otro conductor, fase B, y después en el último tercio de la línea
ponerlo en la posición de la fase C. Simplemente ir intercambiando posiciones de las fases a cada tercio de la línea. Entonces nos resulta una expresión como esta para la inductancia del conductor de los conductores de la fase A, en donde, bueno, ya hemos visto mucho esta expresión en videos anteriores, espero que puedan checarlos. La inductancia de la fase A será 2 por 10 a la menos 7 por el logaritmo natural de una distancia, aquí está marcada como distancia equivalente, una distancia media geométrica entre una distancia ds, aquí está marcada como ds super b, que representa un radio medio geométrico. Recuerden que la distancia media geométrica, como hemos platicado anteriormente, se refiere a un promedio geométrico de distancias entre grupos de conductores. Por ejemplo, las distancias entre la fase A con la fase B y la fase C, en cualquiera de estas configuraciones. Mientras que el radio medio geométrico se refiere a distancias o promedios geométricos entre grupos de conductores de la misma fase. O el radio medio geométrico, por ejemplo, de un conductor que hemos obtenido de tablas de fabricantes, se refiere a un promedio geométrico de distancias entre los hilos de un mismo conductor. En este caso vamos a necesitar para esta expresión un radio medio geométrico equivalente para estos arreglos. Por ejemplo, el radio medio geométrico para estos dos conductores, el radio medio geométrico para estos dos conductores o el radio medio geométrico para estos dos conductores. Mientras que la distancia media geométrica se calculará con distancias entre grupos de conductores. Entonces, para las distancias, para los radios medios geométricos ds, que es lo que representaría esta parte ds, vamos a ponerlo aquí como recordatorio, un radio medio geométrico, se calcula dependiendo el número de conductores. Entonces, en una configuración, por ejemplo, como la de aquí, de dos conductores, recuerdan en los videos anteriores cómo obteníamos el radio medio geométrico en dos conductores. Por ejemplo, la distancia de este conductor a sí mismo, que implicaría pues su radio medio geométrico obtenido de tablas, por la distancia respecto al otro conductor. Por ahí habría que meter otras distancias, pero todo se simplifica. Tendríamos que usar, por ejemplo, la distancia de la distancia también de este conductor a este conductor, pero todo se simplifica simplemente para este caso a que la distancia, el radio medio geométrico equivalente de este agrupamiento de dos conductores sería la raíz cuadrada de el radio medio geométrico del conductor por la distancia que lo separa al otro conductor. Esta D minúscula, bueno, estaba marcada aquí arriba, es esta distancia entre los dos conductores. Y esto nos daría el radio medio geométrico, un radio medio geométrico equivalente que podríamos usar en esta expresión para esta configuración de dos conductores. Si tuviéramos tres conductores por fase, por ejemplo aquí tenemos fase A, fase B y fase C, en donde tenemos una distancia del triángulo, una distancia D por cada lado del triángulo de este arreglo, pues entonces este radio medio geométrico equivalente para este agrupamiento de tres conductores lo podemos obtener a través de esta expresión. La raíz cúbica del radio medio geométrico de cada de los conductores, generalmente son tres conductores idénticos o deben de ser tres conductores idénticos. Entonces el radio medio geométrico obtenido de tablas para cada conductor sería ds por la distancia que lo separa elevado al cuadrado. Finalmente, para un arreglo de cuatro conductores, como se muestra en esta tercera imagen, tendríamos que el radio medio geométrico para el agrupamiento de cuatro conductores estaría dado por este factor 1.09 raíz cuarta
por de la distancia del radio medio geométrico del conductor. Aquí tendríamos que buscar el tipo de conductor en las tablas del fabricante, sacar el radio medio geométrico, que sería este ds, y multiplicarlo por la distancia que lo separa en forma de cuadro elevado al cubo. Entonces esto nos daría el radio medio geométrico, sí, equivalente para esa agrupación de 4 conductores que utilizaríamos en esta parte de nuestra expresión de inductancia. La distancia media geométrica, lo que aparece aquí como de equivalente, distancia media geométrica equivalente, podemos hacerlo como lo hemos hecho en ejemplos anteriores. Recuerden que la distancia media geométrica es un promedio geométrico entre agrupamientos de conductores de diferentes fases. En este caso tendríamos que usar hacer la aproximación de esa distancia media geométrica equivalente, considerando este arreglo de 2 conductores, por ejemplo, como si fuera un conductor, un solo conductor, y las distancias las mediríamos desde el centro del agrupamiento con los otros agrupamientos. Si se fijan, las distancias que hay entre agrupamientos, entre conductores del mismo agrupamiento, es muy pequeña comparada con la distancia que hay con los otros agrupamientos. Entonces se puede hacer esa aproximación de considerar que la distancia que hay entre una fase y otra fase, pues simplemente es medir las distancias desde el centro de agrupamientos. Entonces aquí tendríamos marcados como distancia entre la fase 1 y la fase 2, o fase A y fase B, la distancia de 1, 2, y la distancia entre la fase 2 y la fase 3, o distancia de fase B a fase C, como distancia de 2, 3. Y finalmente la distancia de 3 a 1 sería la distancia de fase A a fase C. Lo mismo tendríamos en los agrupamientos de 3 conductores y de 4 conductores. Entonces esa distancia media geométrica o de equivalente que usaríamos en la parte del argumento del logaritmo, en la parte superior del argumento del logaritmo, en nuestra expresión de inductancia, esta de equivalente, lo calcularíamos con base en estas distancias que separan las 3 fases. Esa distancia equivalente sería entonces calculada a través de esta expresión. Entonces tendríamos la combinación de la distancia de D1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 1. Y la extracción de raíz cúbica de las 3 distancias. Eso nos daría nuestra distancia media geométrica equivalente para usar en esta expresión. Bien, tenemos ahora el ejemplo 4.5 de la bibliografía de análisis de sistemas de potencia de Granger y Stevenson. Este ejemplo dice: cada conductor de la línea con conductores agrupados mostrada en la figura 4.14, esta sería la figura 4.14. Si se fijan, es una línea de transmisión trifásica con 2 conductores por cada fase. Es un conductor ACSR Fesant de 1.272.000 circular 1000. Encuentre la reactancia inductiva en ohms por kilómetro y por milla por cada fase para una distancia D, esta distancia D es de 45 centímetros. Encuentre también la reactancia serie de la línea por unidad si su longitud es de 160 kilómetros y las bases son de 100 MVAs y 345 kVs. Aquí, si se fijan, pues están pidiéndonos repasar cálculos en por unidad, que hemos visto también en otras sesiones, y nos dan la base para la potencia. Aquí está la potencia aparente, y nos dan la base para el voltaje. Entonces las otras dos cantidades en por unidad quedan definidas, y nos dan la distancia total de la línea. Aquí vamos a ver por qué obtenemos el valor de la reactancia en ohms por kilómetro, ya que al multiplicarla nada más por la distancia total de la línea, pues obtenemos la reactancia total. Bien, entonces en este ejemplo se aplica precisamente esta expresión
de inductancia. Aquí tenemos que recordar también que la reactancia inductiva, que es lo que nos están pidiendo, es 2pi por la frecuencia a la que opera por la inductancia de cada fase. Esta inductancia sería la inductancia por cada una de las fases. Aquí tenemos de las expresiones que acabamos de ver, un radio, una distancia media geométrica equivalente, que son las distancias entre grupos de conductores, y la otra expresión que teníamos por aquí, en este caso es esta expresión para un agrupamiento de dos conductores, donde vamos a obtener un radio medio geométrico también equivalente para el agrupamiento de dos conductores. Entonces el resto es simplemente sustituciones. Primero calculamos la distancia media geométrica. Vamos a ponerle equivalente. Y sustituyendo distancias, tenemos 8 metros entre fase A y fase B, 8 metros entre fase B y fase C, y entre fase A y fase C serán 16 metros. Entonces esta expresión pues va a quedar como una raíz cúbica de 8 elevado al cuadrado, porque son dos distancias, por 16. Entonces esto nos dará 10.079 metros. El radio medio geométrico equivalente lo obtenemos con esta expresión. En este caso ds se obtiene de tablas. Y d es la distancia que hay entre los conductores del mismo grupo, que en este caso nos dicen que es de 45 centímetros. De tablas, aquí están las tablas, tenemos que el conductor es de tipo Feasant. Este conductor está aquí, y la columna de radio medio geométrico sería esta. Aquí GMR pues es el radio medio geométrico que está en pies. Entonces tendríamos que el radio medio geométrico, vamos a aumentar un poquito de tamaño, sería 0.0466 pies. Ahí está. La distancia entonces, perdón, el radio medio geométrico sería la raíz cuadrada de esta ds multiplicada por la distancia d, que dijimos es de 45 centímetros, 45 centímetros. Aquí nada más hay que tener cuidado de que cuando hagamos este tipo de operaciones, todas las distancias que estén en el argumento de la raíz tengan las mismas unidades. Entonces o convertimos pies a centímetros o convertimos centímetros a pies, pero hay que usar las mismas unidades. Otro detalle, en esta expresión las unidades del argumento del logaritmo natural se tienen que cancelar, entonces este tiene que tener las mismas unidades que esta distancia. El radio medio geométrico y la distancia media geométrica tienen que tener las mismas unidades. Ya habíamos calculado
la distancia media geométrica o la equivalente en unidades metro. Entonces pues convendría obtener estas distancias en unidades metro. Entonces 45 centímetros son 0.45 metros. 0.0466 pies. Habría que convertirlo a metros. Entonces esta conversión nos arroja que 0.0466 pies es igual a 1.42 por 10 a la menos 2 metros. Aquí hay que recordar nada más los factores de equivalencia. Por ejemplo, un metro, ¿a cuántos pies equivale? Un metro equivale a 3.28 pies. Entonces, si yo quiero convertir 0.0466 pies a unidades metro, entonces habría que hacer esta operación. Esta sería la conversión, ¿no? Y nos da esto. Entonces aquí, ya habiendo convertido esto a metros, esto lo podemos escribir en metros. Entonces el resultado, voy a borrar esto. El resultado de esta distancia de S pues sería esto en unidades metros. Entonces ya tenemos estas cantidades para usar esta expresión. Entonces aquí usando esta expresión tenemos de D equivalente 10.079 metros y del radio medio geométrico equivalente tendríamos 7.99 por 10 a la menos 2 y esto sería nuestro resultado para la inductancia, esto en unidades Henrys en unidad de metro. Recuerden, estas son unidades, generalmente pongo las unidades entre corchetes, a veces se me pasa, pero estas serían las unidades. Bien, entonces esta sería nuestro valor de inductancia. Si nosotros queremos la reactancia, tendríamos que aplicar esta expresión. Entonces aquí tenemos que conocer la frecuencia a la que opera la línea. Pues en la región en la que estamos vamos a asumir que la frecuencia va a ser 60 Hz y la inductancia es la que acabamos de calcular en Henrys en unidad de metro. Entonces aquí el resultado nos da esto. Las unidades serían ahora unidades de impedancia, ohms, por unidad de longitud, unidad de metro. Esto sería nuestra reactancia para el conductor de la fase A, o por conductor. Realmente, como el sistema tiene que estar balanceado y con transposiciones a cada tercio de la línea, también sería la reactancia para la fase B y la reactancia para el conductor de la fase C, para cada uno de los conductores. Aquí tenemos además que el problema nos pide que la reactancia sea en ohms por unidad de kilómetro.
Entonces, en ohms por kilómetro, habría que convertir esta reactancia inductiva hacer la conversión. 1000 metros equivalen a 1 kilómetro. Entonces esto equivale simplemente a multiplicar por 1000. Y este sería nuestro resultado en unidades ohms sobre kilómetro. Luego nos dice el ejercicio encuentre también la reactancia serie de la línea. Y por milla además hay que hacer la conversión a millas también. Entonces, recordando nuestras unidades de conversión, una milla, vamos a poner 1 kilómetro, ¿a cuántas millas equivale? O al revés, una milla, ¿a cuántos kilómetros equivale? Tenemos cualquiera de estos dos factores de conversión. Entonces aquí pues nada más necesitamos convertir a ohms por milla. Entonces la conversión se realiza pues buscando cancelar unidades. Aquí tendríamos por ejemplo este factor de conversión aquí, kilómetros arriba, y abajo tendremos milla. Entonces kilómetro con kilómetro se cancela y nos va a quedar el resultado solamente en ohms por milla. Por ahorita voy a quitar las unidades para que me haga la operación. Entonces este sería el resultado con unidades ohms en unidad de milla. Bien, esto sería entonces lo que nos pide. Nos dice encuentre la reactancia serie de la línea en por unidad si su longitud es de 160 kilómetros. Entonces, como ya tenemos la reactancia de la línea en unidad de ohms por kilómetro, pues nada más usamos este dato para la longitud total de la línea. Para una longitud de 160 kilómetros, la reactancia inductiva o serie vamos a escribirle XL total o línea, vamos a poner total, sería la multiplicación de la reactancia inductiva por cada conductor multiplicada por la longitud total. Entonces esto implicaría multiplicar este término por los 160 kilómetros, en donde tendremos la cancelación de las unidades kilómetros y el resultado nos quedaría simplemente en ohms.
Entonces este resultado sería de 58.35 unidades ohms. Entonces tenemos la reactancia total para el conductor de la fase A, para la longitud total de la línea, que es de 160 kilómetros. Bien, finalmente nos pide esa reactancia, pero en por unidad. Recuerden que más adelante vamos a usar los cálculos de las líneas de transmisión, en por unidad, entonces vamos a necesitar estos parámetros en por unidad. Aquí nos dan las bases. Nos dicen que utilicemos este dato en por unidad, entonces necesitamos establecer un conjunto base. Para plantear el sistema en por unidad, establecemos el conjunto base. Aquí no tenemos diferentes zonas, no tenemos un transformador que divida el sistema en varias zonas, entonces tenemos una sola zona. Por lo tanto, recuerdan que hemos hecho tablas para organizar nuestras cantidades base. Aquí hemos puesto base, aquí hemos puesto la cantidad, aquí hemos puesto magnitud de la potencia, aquí hemos puesto magnitud del voltaje. Aquí si es una potencia trifásica, muchas veces lo hemos indicado. Aquí si el voltaje es línea a línea, también la corriente, la magnitud de la corriente, y finalmente la magnitud de la impedancia. Aquí nos proponen que usemos como cantidades base 100 MVAs, y aquí nos proponen que usemos 345 kilovoltios. Aquí no nos interesa la corriente base, porque nada más vamos a pasar a por unidad el valor de una reactancia, que es parte de una impedancia, entonces nos interesa sobre todo el valor en por unidad, nos interesa la base de la impedancia. Recuerden que esto lo podemos calcular elevando al cuadrado la magnitud del voltaje y dividiendo entre la impedancia base. Entonces, dividiendo entre la potencia base. Entonces aquí tenemos 345 kV, 345.000 podemos poner, y aquí tenemos la potencia, que son 100 MVA, entonces esto es 100 por 10 a la 6, y esta sería nuestra impedancia base. Obviamente esto tiene unidades de ohms. Entonces recuerden que una cantidad en por unidad es la división de la cantidad eléctrica con sus unidades entre la cantidad base. Entonces la reactancia de la línea en por unidad del conductor de fase A en por unidad se calculan entonces, vamos a ponerle X sub L total, vamos a ponerle otro subíndice en por unidad, nada más para diferenciar bien. Lo vamos a calcular como la reactancia total en unidades ohms entre el valor base. Vamos a poner la impedancia aquí, pues para indicarlo más explícitamente vamos a dejarlo como base. Entonces simplemente es esta relación. Claro, aquí va con todo y sus unidades.
entre la base, la cantidad base, y finalmente le voy a quitar esto para que me haga el cálculo. Este sería la cantidad de la reactancia total de la línea puesta en por unidad. Recuerden que por unidad pues esto no tiene unidades. Esto lo podemos escribir de esta forma, o aproximadamente 0.5 en por unidad. Bien, pues esto es todo el día de hoy. Este fue el ejercicio para cálculo de la impedancia en líneas de impedancia serie, líneas de transmisión, líneas trifásicas con conductores múltiples. Y bueno, esta es la conclusión de nuestro resultado. Les agradezco y los espero en los siguientes videos. Voy a continuar subiendo videos de diferentes temas. Entonces espero que me puedan seguir y me hagan comentarios si tienen alguna duda. Muchas gracias y hasta la próxima sesión.